Se dice indígena, o se dice indio, o se dice ancestro. Entonces, ¿cuál es la manera que usted cree, es que no sé si decir correcta, de que debemos dirigirnos a estos pueblos originarios? Yo creo que en aras de hacer justicia poética y de hacer justicia lingüística y de hacer justicia ontológica, cada pueblo elige cómo llamarse, elige cómo nombrarse, pero también existe una injusticia ontológica, una injusticia lingüística y una injusticia política, porque a nosotros se nos quedó la idea de indios. Incluso eso genera un conflicto de identidades, porque resulta que el parentesco de indio está más análogo a los hindúes, que entre otras esa es una querella histórica, porque pensaron que llegaron a la India, ¿cierto? Y entonces se quedaron indios. Muchas de las comunidades, cuando uno les pregunta cómo los llamamos, de hecho, si yo te preguntara a ti, James, o le preguntáramos a alguien cómo le gusta ser llamado, cada quien decide cómo. A mí, por ejemplo, me parece más que sublime cuando alguien me dice profesor. Eso me parece que encierra, tiene una connotación gigantesca, y si me ponen a elegir entre tantas cosas que uno pudiera llegar a hacer, yo creo que nunca dejaría de profesar, de ser profesor. Y si me colocaran otro título, pues el que más me engalana es el de ser papá. Y el otro es el de ser humano, que entre otras es humos y ano, perteneciente. Entonces yo soy un perteneciente a la tierra. Entonces figúrate que en esta búsqueda de cómo llamarlos, muchos de ellos se llaman nativos. De hecho, recuerdo mucho a Didier Chirimuscay y a un programa que había por la televisión pública que se llamaba Colombia Nativa. Y entonces ellos a sí mismos se llaman nativos. Es una palabra mucho más justa para nombrar que son de aquí, que acá pertenecen. Y luego uno podría colocarle elementos. Ellos se sienten muy bien si los llamamos ancestros, porque son nuestros ancestros, y son mayores y mayoras que han tejido el recorrido, la palabra, de tal manera que ellos se sienten muy bien nombrados con la palabra ancestros. Luego existe la palabra para llamarlos de acuerdo con su pertenencia a cada nación o pueblo. En esto que hemos compartido con hermanos bolivianos y ecuatorianos, en Ecuador las comunidades de origen son naciones, y por ejemplo la Constitución ecuatoriana se llama a sí mismo la plurinación, son plurinacionales. Nosotros que les tenemos una ventaja a muchos países del mundo, porque fuimos una de las primeras naciones en llamarnos pluriculturales. Ese término es tan bello, James, pluriculturales, pero hay que hacerle un poco más de fuerza desde el punto de vista político para dar cuenta de la pluriculturalidad. Y bueno, entre esas culturas, pues imagínate que yo también me puse a la tarea, quiero por lo menos compartir con 30, si me alcanza la vida, culturas de origen. No sé cuántas llevo, pero te puedo hablar de los Kumba, te puedo hablar de los Embera. Los Embera es una gran nación que tiene 5 pueblos. Entonces están los Epidara de Sidara, están los Chamí, están los Catío, están los Huonán y están los Embera, que se llaman así a secas. Y está todo este mundo de la sierra, y está todo este mundo del Amazonas, donde están, por ejemplo, los Siona, los Ticunas, entre otros pueblos, y está todo ese macizo colombiano, donde están los Yanacunas, los Ambalueños, los Misac, los Nasa, entre otros. Y bueno, mira que estoy hablando de nombres con los que habría que nombrar a cada pueblo. Estoy seguro que si un Nasa
tú lo llamas NASA, él se va a sentir muy contento. No habría que decirle indio, no habría que decirle otra palabra más que guayú, no habría que decirle otra palabra. Imagínate que en la sierra, esta es como una anécdota, los españoles escucharon mucho el término aruacos. Aruacos es como el gentilicio del que habita la sierra, pero resulta que la sierra lo habitan muchos pueblos. Y entonces allí están los Wiwa, o están los Cágaba, o están los Cancuamos, o están los Icú. Y para los españoles todos fueron aruacos, a tal punto que hay un pueblo que se sigue llamando aruaco, a tal punto que en este gobierno el pueblo Icú o el pueblo aruaco tiene una gran representante en las Naciones Unidas que fue nombrada por Petro como una delegada de Colombia. Y sí, puede que eso moleste, porque para el sentir de muchos colombianos es una india o una indígena, para otros es una persona, una IQ que representa muy bien a los colombianos porque somos pluriculturales, como lo podría representar un afro, o como lo podría representar un campesino, o como lo podría representar un estudiante. Yo no sé, James, a mí me gusta mucho que en un mundo colectivo, plural, un estudiante, un ama de casa, un obrero, un campesino, pueda también asumir cargos que antes le eran lejanos, o que un nativo también lo pueda, porque imagínate, James, tú y yo que estamos en el mundo de la academia, hay muchos nativos o muchos indígenas que ya son postdoctores, que los contratan en la NASA, que incluso dirigen programas académicos. Te voy a mencionar uno, Abadio Green, un fabuloso ser humano del pueblo Cuna, que dirigió mucho tiempo en la Universidad de Antioquia ese programa que se llama Pedagogía de la Madre Tierra. Y te estoy nombrando solo uno, ¿cierto? De los muchos que hay. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo creo que la palabra indio tiene muchas connotaciones despectivas, pero también a veces, como le dicen al negro, que entre otras, decir negro puede ser un insulto, pero las comunidades afro han sentido tan cercanos ese término que a veces ellos prefieren autodeterminarse como negros, ¿ves? Y a veces los indígenas o los nativos prefieren autodeterminarse como indios porque no les molesta, porque incluso los hace sentir muy bien. Pero digamos que habría muchas maneras de llamarlos. Yo diría que la mejor manera de llamarlos es como son. Entonces, si son embera, embera, si son pijao, pijao, si son umbra, umbra, y a cada uno de esos 115 pueblos, más los 4 que están no contactados, habría que darles su propio nombre. Listo, Harold. Muchísimas gracias. Un inmenso abrazo, Harold.